Hola mi hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le llene de bendiciones. Esta vez tenemos una enseñanza basada en la carta de Pedro. Vamos a leer primera de Pedro 5. Muy importante, muy buena enseñanza. Vamos a ponerlo en la mano de Jesucristo para que yo sea el instrumento y Jesucristo sea quien dirige esta enseñanza a esos corazones que la necesitan. Gracias, Señor mío, Padre alabado, grandísimo y glorioso Señor. Gracias una vez más por permitirme estar aquí. Padre, dirige esta enseñanza. Que sea una enseñanza de acuerdo al propósito que tú tienes con esas personas que lo escuchen, que lo lleven y que lo guíen, que lo conduzcan en el camino correcto, Señor, que tú quieres para ellos. Señor, permíteme ser simplemente el instrumento, que no hable yo de mi corazón, sino que sea tú, Señor, quien hable, quien guíe esta enseñanza. Te lo pedimos y te lo rogamos en nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, antes de irnos directamente al capítulo 5, vamos a meternos en contexto. Vamos a hablar de qué era lo que estaba pasando realmente y a quiénes se le dirigía la carta que Pedro había mandado. Entonces, primeramente la carta fue enviada a diferentes iglesias, a diferentes áreas, y digamos que a Ponte, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia, la pueden ver en primera de Pedro 1:1, a ellos fue enviada la carta. ¿Quién la escribió? Bueno, pues la escribió Pedro, eso ya lo sabemos. ¿Desde dónde fue escrita? Dice que la carta fue escrita desde Babilonia, pero muchos entendidos entienden que fue desde Roma. Sí, él dice, especifica en primera de Pedro 5:13 que fue Babilonia, pero bueno, entendemos que fue desde Roma. Muchos entienden. ¿Cuántos años tenía Pedro? Bueno, Pedro estaba entre los 58 y los 63 años. Alrededor del 62 y 63, Pedro tenía aproximadamente 58 y 63 años, por los datos que sabemos de Pedro, cuando él escribió esta carta. ¿Cuántos años tenía ya Pedro sirviendo al Señor en el Evangelio como predicador, como evangelista? Se supone que tenía aproximadamente 30 años. 30 años sirviendo al Señor como evangelista. Vale, entonces, ¿cuál era la situación de la iglesia? ¿Por qué Pedro le escribió esta carta a la iglesia? ¿Cuál era la persecución que estaba sufriendo la iglesia y los hermanos en ese momento? Los cristianos estaban enfrentando persecución por causa de su fe, por causa de la fe, por causa del evangelio. Rechazo social, presión cultural del paganismo romano, falsas acusaciones, estaban siendo falsos acusados, temor e incertidumbre. Sí, estaban siendo acusados, estaban siendo agobiados, no vivían una situación complicada en ese momento los hermanos de esta zona. Cultura y religión, ¿qué era lo que estaba pasando? Culturalmente, y cuáles eran las religiones, las otras religiones que existían también en ese momento. La población estaba formada primeramente por romanos, griegos, judíos y diversos pueblos de Asia Menor, ¿no? Las religiones predominantes eran los cultos al emperador romano, mitología griega, religiones paganas locales, judaísmo. Esas eran las religiones que se conocían en ese momento en esa área. Y esas mismas personas eran los que estaban causando esa situación con los hermanos cristianos que habían aceptado el evangelio de Jesucristo. Algunas palabras importantes que debemos recordar que en su idioma original, por ejemplo, anciano, porque lo vamos a leer más adelante para que sepamos el significado de esa palabra. Presbíteros, hombre maduro, especialmente líder de la iglesia. Es decir, cuando se habla de los ancianos, se habla de un líder, de un pastor, de alguien que tiene mucho tiempo en la iglesia. De eso se habla. No se habla de un anciano en edad, se habla de una persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios.
apacentar, que es algo muy importante también, poimano, pastorear, alimentar, cuidar el rebaño. Apacentar significa pastorear, alimentar, cuidar un rebaño. Después tenemos adversario, que es muy importante también, antidicos, enemigo legal, acusador. Recuerden esta palabra, porque con esta palabra nosotros podemos meternos en contexto y saber exactamente qué era lo que Pedro quería decirnos cuando él escribe la carta. ¿Qué él no quería decir? ¿Cuál era la enseñanza real que él quería que nosotros estuviéramos en ese momento? Resistir, antistemi, mantenerse firme frente a un ataque. Y este es el contexto de las cosas que estaban, de las situaciones que estaban ocurriendo en ese momento cuando Pedro escribió la carta. Y vamos a comenzar con la enseñanza que nos deja Pedro en Primera de Pedro 5. Comenzamos del 1 al 5 primeramente. Ruego a los ancianos, él escribe, a los ancianos, le está escribiendo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Él era testigo de los padecimientos de Cristo. Se llamar como el testigo de lo que Cristo habló y de los padecimientos, de lo que Cristo sufrió, porque le decía, bueno, mira, ustedes están sufriendo, también Cristo sufrió y yo fui testigo de lo que estaba sucediendo en ese momento. Se lo puedo decir, se lo puedo mandar escrito porque yo fui testigo. Que soy también participante de la gloria que será revelada. También dice que va a ser participante de esa gloria cuando Cristo venga, que va a ser revelada. Les recuerdo que anciano significa pastor, significa líder, significa personas que están pastoreando a los hermanos en ese momento. Entonces él le dice, apacentar la grey. La grey son las ovejas. Apacentar la grey de Dios. Esto es importante, que están entre vosotros. Y le dice, cuidando de ella, no por fuerza, es decir, no por fuerza, no por mandato de hombre, no por obligación, no por lo que usted quiere mandarle a hacer, ¿vale? Sino voluntariamente, porque sean voluntarios, es decir, incide mucho el amor y en la forma en la que un pastor, un líder debe mandar o debe dirigir a las ovejas. No es un mandato obligatorio. No por ganancia deshonesta, es decir, no porque ustedes quieren ganar dinero por obtener beneficios económicos de ella, sino con ánimo pronto, sino con deseo, sino con voluntad, con amor. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ustedes no son los señores de las personas que están a su cuidado. Ustedes no son los señores de la oveja, le dice. No teniendo señorío sobre ellos, no para que ellos les sirvan a ustedes. No para hacerse servir de ellos. No es para que ellos hagan lo que ustedes exactamente quieran, sino para que ustedes lo dirijan en el camino a Cristo, según la palabra de Dios. No es lo que ustedes dicen, no es lo que ustedes crean, no es lo que ustedes piensen, sino ser dirigidos a Cristo según la palabra de Dios. Sino siendo ejemplo de la grey, es decir, y le llama a ser ejemplo. No solo hablar, sino que ustedes sean el ejemplo, que lo dirijan a ellos. No es que ustedes son los que lo van a mandar a cosas que ustedes no hacen. No lo que ustedes le van a indicar a cosas que ustedes no hacen. Ustedes tienen que ser el ejemplo primeramente, le dice Pedro. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria de Dios. Su premio no está aquí. Su premio no está en este momento. Ustedes van a recibir la corona de la gloria, ¿no? Pero no es para que les sirva en este momento. No es para que ustedes lo dirijan en forma en que ustedes creen que ellos son sus esclavos. Porque ellos son esclavos de Cristo, nuestro Señor. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos.
y todos sumisos unos a otros, revestido humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Alabado sea el Señor. También le manda a los jóvenes, cuando habla de jóvenes, habla de los que se inician, los que no son pastores y los que no son líderes en la iglesia. A ellos le manda a someterse, a sujetarte, pero antes explica cómo debe dirigir, cómo debe llevar la grey un pastor, de la manera en que el pastor se debe comportar. Lo explica. Entonces después le dice, bueno, pues los jóvenes estén sujetos a su pastor. A ese pastor que lo lleva, que lo conduce en el camino de la palabra de Dios, que lo conduce en el camino hacia Cristo y que lo dirige con amor, no enseñoreándose de ellos ni haciendo lo que ellos les sirvan, sino más bien sirviéndole a la grey, más bien sirviéndole a ellos, y que ellos puedan ser testigos de la vida que usted lleva y que usted ha elegido. Entonces a eso se refiere Pedro. Pedro enseña que el liderazgo espiritual no consiste en controlar personas, sino servirlas. El pastor debe reflejar el carácter de Cristo. La autoridad bíblica se ejerce mediante el ejemplo, no mediante la imposición. Alabado sea el Señor. Los creyentes también deben aprender la humildad y el respeto mutuo. La soberbia siempre se convierte en un obstáculo para recibir la gracia de Dios. La iglesia saludable es aquella donde tanto líderes como miembros viven en humildad. Alabado sea el Señor. Qué buena enseñanza para lo que está sucediendo hoy día en este mundo. Qué buena enseñanza, hermano, qué buena enseñanza nos deja Pedro en esta carta. ¿Cómo se debe dirigir a las ovejas? Pasamos a 1 de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos a Dios. Obedecer la palabra de Dios. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, pidiéndole al Señor, orando, toda la situación que a usted se le vaya presentando, déjesela a Dios. Confíe en Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros, porque Él te cuida, porque Él quiere cuidarte. Ten fe. Sé sobrios. Sé sobrio. ¿A qué se refiere sobriedad? ¿No? Estar firme en el propósito. Estar firme en la palabra de Dios. Estar firme en el camino del Señor. Sé sobrio, velad. Velad haciendo, que cuando habla de velad, habla de estar firme, de seguir en el propósito siempre, todo el tiempo. Orar en tiempo y fuera de tiempo, siempre. Estar al acecho, vigilar bien, porque tú tienes a alguien que te persigue todo el tiempo. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y como el diablo está constantemente buscando a quien devorar, nosotros no nos podemos dejar devorar por el diablo, que está constantemente detrás, porque es una guerra espiritual que nosotros tenemos. Es una guerra. No es un tiempo, no hay un tiempo de pausa, un tiempo en que se negocia. No, es una guerra constante y abierta que el diablo tiene contra nosotros y contra nuestro pensamiento, contra los que quieren ser dirigidos por el Señor. El cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se han cumplido en vuestro hermano en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca. Perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Señor, después del padecimiento, después de sufrir un poco, el Señor estará ahí contigo. El Señor nunca te abandona, aunque tú veas en esos momentos complicados, difíciles de tu vida, tú piensas que Jesucristo no está. No, Él siempre está ahí. Espera un poco, espera el tiempo de Dios, te dice. Porque el Señor estará ahí y estará contigo después de que haya pasado un poco de tiempo para perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte. Alabado sea el Señor. Pedro muestra una progresión espiritual, humillarse ante Dios, depositar la carga en Dios, mantener vigilancia espiritual, resistir al enemigo, permanecer firme en la fe. El creyente no lucha solo. Dios permite pruebas, pero también utiliza esas pruebas para perfeccionar el carácter. La aflicción es temporal, la gloria prometida es eterna, hermano. Es eterna. Muchas veces pasamos por pruebas, por situaciones, que nos afligen, pero recuérdate que después de la prueba viene la paciencia, y con la paciencia la fe. Alabado sea el Señor. El enemigo busca destruir la fe, pero el cristiano vence permaneciendo firme en Cristo y confiando en la promesa de Dios. Así permanecemos firmes. A Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Habla de Silvano, con quien él envía la carta y ya prácticamente se está despidiendo. Amonestaos y testificando que esto es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que estaba en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y Marco, mi hijo, os saluda. Saludo unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Y aquí termina el capítulo 5 con la despedida de Pedro. Pedro concluye exaltando la soberanía de Dios después de hablar de sufrimiento, persecución y combate espiritual. Termina recordando que Dios sigue gobernando. No importa la situación, Dios sigue gobernando. También destaca la importancia de la comunión entre los creyentes. La iglesia no fue diseñada para que los cristianos caminaran solos, sino unidos en amor, paz, compañerismo. La expresión, la verdadera gracia de Dios, resume toda la carta. Permanecer firmes en Cristo, aun cuando el mundo se oponga. Alabado sea mi Señor. Espero que esta enseñanza, hermano, te sirva. Espero que esta enseñanza sea de edificación, de comprensión, que podamos comprender esto que Pedro, estoy muy acostumbrado a Pablo, pero que Pedro nos escribe cómo debe ser dirigida la grey, cómo debe ser conducida la grey, cómo deben conducir los pastores a las ovejas, cómo se deben comportar los pastores y los líderes en la iglesia llamado anciano. Padre, gracias Señor una vez más por permitirme estar aquí, esta enseñanza. Señor, llevar esta enseñanza a esas personas que lo necesitan, que lo pongan por obra, que le ayuden en ese camino, ese propósito que tú has decidido para ellos. Te lo pedimos, te lo rogamos, Padre, alabado. Ten misericordia, Señor, de esos corazones que andan perdidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Que Dios le bendiga, hermano, que Dios le bendiga.